Listo, empezamos. Muy buenas noches para todos. A continuación les vamos a presentar el video corto documental sobre el conflicto armado en Colombia. Los participantes somos el equipo número 6, conformado por Isabela Cano Calle, Farely Díaz Jiménez, Harold Camino Bejarano Bermúdez y mi persona, Emanuel Palacio. Entonces, para iniciar, este es como el índice de la presentación y esta es como una breve introducción. Entonces, lo que vamos a presentar es como toda la situación de los actores del conflicto armado colombiano, donde estamos agrupando lo que son los temas de las guerrillas, el Estado, los paramilitares y las BACRIM, y cómo es que estos grupos al margen de la ley, bueno, no tanto al margen de la ley porque el Estado también está presente, pero cómo estos actores del conflicto han manchado como de sangre y todo el tema de violencia, toda nuestra historia, y vamos a hacer un paralelo entre lo que pudimos consultar y el tema que se trata como tal en el video. Bueno, el origen del conflicto se ha ensañado sobre todo en la periferia campesina y ha sido marginal al sistema político colombiano. Uno de los actores del conflicto armado colombiano son las guerrillas, que aprovecharon esa marginalidad de los territorios campesinos y de esas zonas de colonización de Valdios para establecerse debido a la ausencia del Estado en esos lugares. Su origen también se debe luego del momento histórico que vivió el país en los años de 1958 más o menos hasta el 74, que fue conocido como el Frente Nacional, en el cual pues se firmó un acuerdo que puso fin a la violencia que fue generada por las guerrillas civiles confrontadas por los partidos liberal y conservador. Y esto dejó como resultado que algunos grupos se hicieran, pues, se conformaran como esas guerrillas sociales en el campo. Y pues dicho acuerdo, pues es evidente que no fue suficiente para extinguir la lucha armada que había en el campo en ese momento. Entonces, esa coyuntura nacional también dio lugar a dos interpretaciones del conflicto. Entonces, la primera era que aquellos que consideraban que la violencia era resultado de una delincuencia común y de la patología de nuestras clases populares. Y otra interpretación era la de aquellos que lo veían como una consecuencia social de un problema agrario que nunca fue resuelto y de la desigual articulación política y económica que se puede evidenciar en las regiones. ¿Sí? Entonces, aquí podemos pasar. En ese contexto nacional, las transformaciones de las antiguas autodefensas comunistas se le sumaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, aquí es donde ya sale pues como uno de esos actores armados que conforman las guerrillas, vienen siendo las FARC, que estas nacieron desde ese resto de grupos armados de la guerrilla campesina que no logró desmovilizar ese acuerdo firmado en el Frente Nacional, y a este también se le añade el Partido Comunista, que no encontraron establecerse en la zona centro del país, entonces les tocó irse pues como eh, a las periferias, al campo, y allí se establecieron. Entonces, de acuerdo con las FARC, su surgimiento se relaciona con los ataques del ejército contra las denominadas repúblicas independientes en el 64 y en el 66. Estas nacieron como un proyecto revolucionario, pero también marginal en términos geográficos y políticos. Y en el 82, las FARC se declaran el ejército popular, que está al servicio de la revolución socialista, y tienen como proyecto conquistar el centro del poder político, que sin embargo actuaban desde la periferia, desde el campo, y decidieron pasar de ser una guerrilla que era defensiva a convertirse en una ofensiva. Entonces, esta redefinición de la estrategia de las FARC significó una expansión de, de estas guerrillas a nuevas regiones y también pues cercanas pues como a las zonas históricas donde ellos antes se conformaban. Por otro lado, que son pues diferentes, pues las mismas guerrillas, pero diferentes a las FARC, se encuentran eh, pues otra existencia pues de otras guerrillas que pese a ser más urbanas en su origen, no tanto pues como en la zona centro, pero sí digamos que en los barrios más
alejados pues como de las urbes, solo han logrado mantenerse y prosperar en las zonas rurales, ¿cierto? Entonces era casi paralelamente pues como a la fundación de las FARC, que fue en el 65. Aquí surgieron otros ejércitos, entonces sale el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el 62, que no nace como una autodefensa campesina, sino como una guerrilla que decidió pues como revolucionar y centrarse en un foco eh, más que todo pues como en la zona rural de Santander. Y también se encuentra otra guerrilla que es el Ejército Popular de Liberación, el EPL, en el 67. Y aquí se derivan muchas más, voy a mencionar unas cuantas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el Ejército Revolucionario Guevarista, que es el ERG, el EPL y el M-19. Entonces, estas guerrillas consideraron por lo menos tres elementos principales como a la hora de escoger cuál era esa bastión pues inicial donde ellos se iban a ubicar. Entonces lo primero que ellos veían era que las tradiciones armadas y políticas de las zonas, lo segundo eran las posibilidades de incidencia, entonces preferían sectores sindicalizados y organizados en zonas periféricas de los campos más pobres. Y tercero, buscaban también las condiciones topográficas que sean difíciles de acceder pues por el ejército pues como nacional y demás, pero que también eran zonas estratégicas para poder transitar libremente de un territorio a otro. Gracias. Bueno, para empezar es primordial entender que el grado de colapso de un Estado está relacionado con la naturaleza del conflicto y son un objeto de una fuerte competencia por el control del territorio y la legitimidad por parte de grupos rebeldes. La existencia de un Estado es un prerequisito para iniciar actividades de construcción de paz y desarrollo para el postconflicto. En relación con esto, podemos decir que entre menor sea el deterioro estatal, mayor posibilidad hay de encontrar las herramientas necesarias para gestionar y encontrar dicha paz. La probabilidad de éxito en la construcción de esta misma paz es mayor cuando los conflictos terminan en un acuerdo. Centrándonos en el ámbito colombiano, lo que inicialmente parecía una estrategia para enfrentar al comunismo en la década de los 60, 70, se convirtió en un problema, en una coyuntura y un epicentro de tensión desde los 80. Este ciclo tiene como origen los arreglos del Frente Nacional. Uno de estos arreglos fue darles mayor autonomía a los militares en el manejo del orden público, que, a pesar de contribuir en la despolitización partidista, reforzó su carácter anticomunista en el contexto de la Guerra Fría vivida. Es así como en tiempos del Frente Nacional, cuando el desencanto se manifestó en reclamos muy radicales, los militares trataron con mano dura a los opositores. Un ejemplo de esto fue el paro cívico que se dio en 1977 en el gobierno de Alfonso López Miquels y que aún así fue reprimido. Dicho paro daría pie para que cierto sector de las Fuerzas Armadas propusiese una serie de medidas de orden público que en el gobierno siguiente, el de Julio César Turbay, lo llamaran como Estatuto de Seguridad y que fue un fuerte incentivo para las primeras violaciones de los derechos humanos por parte de miembros del Estado. Toda esta problemática se aumentaría, se incrementaría con la ruptura del monopolio de la fuerza por parte del gobierno cuando se aprobó la Ley 48 de 1968, que autorizaba las autodefensas civiles protegidas por las fuerzas militares, que fueron semilla de los grupos paramilitares en la década de los 80. De esta manera, los primeros esfuerzos de contener esta expansión guerrillera por parte de Belisario Betancur chocaron con el sabotaje de altas élites políticas y pues al final no hubo apoyo hacia el presidente y el sector militar terminó alimentando la maquinaria de guerra sucia contra líderes sociales, de izquierda, disidentes políticos y demás cosas. La Constitución del 91 se convirtió en un intento de abrir pues, la democracia, de modernizar el país y de llegar a esta construcción de paz que se quería. Pero la idea de descentralización política y administrativa, así como el crecimiento a una apertura económica,
lo único que hizo fue como debilitar la presencia estatal en zonas del conflicto, dejando estos territorios en manos de grupos armados. Aquí en ese punto, las fuerzas militares estaban bajo la mirada de organismos de derechos humanos. En los mediados de los 90, la violencia persistía en zonas rurales y las guerrillas estaban desarrollando una ofensiva y pues no había nada que lo controlara. El Estado, en vez de fortalecer las fuerzas militares en dichos territorios, lo único que hizo fue privatizar la seguridad a través de cooperativas de seguridad convivir que catapultó, ¿sí?, que impulsó la expansión del paramilitarismo por todo el país. En el gobierno, incluso de Andrés Pastrana, se negoció con las guerrillas, a su vez que se fortaleció pues, las fuerzas militares mediante la aprobación del Plan Colombia, que este era apoyado por Estados Unidos. Todo esto fue posible debido a que estas partes acordaron dialogar en medio del conflicto sin que mediara algún cese al fuego. Sin embargo, el proceso de paz pues, fracasó, así que la guerra y la salida militar había roto la eterna ambigüedad entre el Estado y pues, cierta parte de la sociedad sobre qué posición asumir frente a estas guerrillas que estaban surgiendo. La política de seguridad democrática propuesta por el expresidente Álvaro Uribe significó una recuperación del control territorial y un retorno al monopolio de la fuerza al desmontar parcialmente algunos grupos paramilitares. Esta campaña de exterminio se puede decir que debilitó estratégicamente las guerrillas, pero igualmente el Estado no logró consolidar, ¿sí?, su éxito militar al momento de presentar como muertes en combate a personas extrajudiciales, personas que no tenían nada que ver con esta guerra. Por tanto, se perdió legitimidad pues, en la población. Además, la presencia social del Estado pues, fue muy precaria, fue muy baja. Más que la ausencia del Estado, lo que ha ocurrido durante la guerra en Colombia ha sido un Estado muy fragmentado, ¿sí?, muy débil. La fragmentación se denota, se puede evidenciar en las tensiones que ha habido entre el poder civil y el militar, en ciertos problemas claves para el conflicto, como por ejemplo los procesos de paz que se realizaron en el periodo de Belisario de Betancur, en el de Andrés Pastrana y demás cosas. Esta relativa autonomía militar, superada formalmente con la Constitución del 91, aún sigue presente y pues no se ha resuelto de una manera muy clara, de una manera pues muy definitiva. Realmente no ha pasado. Otro dilema que ha enfrentado el Estado a lo largo del conflicto tiene que ver con su debilidad regional y local, lo que hablábamos anteriormente, especialmente en zonas alejadas de los centros del poder. En estos años de guerra, el centro del país vio cómo se fortalecieron sus instituciones. Sin embargo, las zonas olvidadas permanecieron estos problemas de gobernabilidad, la corrupción, la falta de legitimidad y demás problemas que se presentan en dichas zonas. La brecha entre el sector más integrado del país y el resto, hablando de estas zonas, sigue siendo pues muy profunda, sigue siendo una brecha muy grande. Finalmente, la participación de funcionarios y agentes del Estado en la violación de los derechos humanos sembró pues como una desconfianza entre las comunidades y eso hizo que se perdiera pues legitimidad en el Estado, ¿sí? Habían comentarios como no hay a quien acudir, no se puede confiar en nadie, porque al perder esta legitimidad la población ya no confiaba realmente en lo que hiciera el Estado y pues es un problema muy grave que incluso aún se sigue evidenciando. Cuando yo entré a la iglesia y vi a la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. El poder y el tener se tragó el ser. Basta ya. Decimos entonces que Colombia es un país golpeado por la guerra por más de 50 años, un país víctima de los grupos armados al margen de la ley, algunos creados con ideologías de liberar al pueblo de un mal sistema político. Entre estos pues surgieron las guerrillas, quienes lograron que la población viviera el desplazamiento y el despojo de sus tierras, siendo así pues la gente del campo y la periferia la más afectada en medio de estos conflictos, ¿sí? Debido a esto entonces en modo de defensa y lucha en contra de las guerrillas, además considerando ausencia del Estado, surge otro grupo armado denominado las AUC,
que son las Autodefensas Unidas de Colombia, también conocidos como paramilitares. Se habla de paramilitarismo entonces desde el siglo XIX, quien eran ellos, autodefensas, que en la Guerra Fría tuvieron existencia legal a partir del año de 1965, con ideas de solo autodefensas de otros grupos armados, pero que a comienzos de los años 80 nace en Colombia un grupo de paramilitares ligado a los negocios del narcotráfico y las esmeraldas, que se dedicaron como a hacer limpiezas sociales en el Magdalena Medio, en Córdoba, en Urabá y en la Orinoquía, dejando claro pues que aunque tenían ideologías políticas, su principal objetivo era acabar con las guerrillas para tomar el control de los territorios y obtener poder en negocios ilícitos, impactando negativamente a la población, especialmente a los de las zonas rurales, y dejándolos en medio de una guerra llena de muertes, de pérdidas y de dolor. Ya luego entonces durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasamos porfa, entre los años 2003 y 2006 se desmovilizaron de forma individual y colectiva alrededor de 35.000 paramilitares. Para esto entonces se creó la ley de 975 de 2005, denominada la Ley de Justicia y Paz, con el fin pues como de facilitar los procesos de reincorporación de los excombatientes a la vida social, pero pues que a su vez garantizando los derechos de las víctimas a la verdad. Los grupos paramilitares entonces le han dejado a Colombia un sinnúmero de personas afectadas de todas las formas posibles, que hoy en día aún están en proceso de reparación de víctimas, que siguen en busca de la verdad y de la paz definitiva, esperando que en algún momento haya un verdadero fin del conflicto armado, pues un sueño que es sin duda un común denominador de los colombianos. Listo. Y pasamos entonces pues al tema de las BACRIM. Entonces, las BACRIM como tal es un residuo de un proceso de paz que se puede denominar no mal hecho como tal, sino que no fue hecho de la forma más adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Como venía diciendo mi compañera Farelli, durante el periodo de Álvaro Uribe se inició un proceso de justicia y paz en donde los grupos al margen de la ley, en este caso los paramilitares, se comprometían a desmovilizarse, a entregar pues los recursos que habían adquirido por el tema de la ilegalidad. Pero lo que sucede es que una gran parte de estos grupos simplemente cambiaron de nombre, pasaron a ser paramilitares, a ser pequeños, ni siquiera pequeños, grupos en donde se cometen diferentes delitos hasta en la actualidad. Entonces, eh, estos grupos tienen una crueldad excepcional, una difusa amenaza para el cuerpo social, producen un profundo desorden e inquietud en la sociedad, tienen una pluralidad de autores y de víctimas o de ambos a la vez, tienen diversidad de móviles, tanto políticos como económicos o psicopatológicos, y las víctimas generalmente son indefensas ante estas formas de criminalidad. ¿Qué sucede? Eh, Cuando se realiza el proceso de paz en el gobierno pues, de Álvaro Uribe, estos paramilitares pues revelan una serie de vinculaciones de políticos y empresarios del país con el proyecto paramilitar. Estas alianzas estaban precisamente encaminadas a acabar con la guerrilla, con el grupo, pues con los grupos de izquierda que en ese momento pues estaban en una guerra terrible. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se desmovilizan los paramilitares, el gobierno como tal, junto a las políticas de intervención económica y política de Estados Unidos, deciden que los paramilitares dejan de ser un centro de atención y se dedican principalmente a los combates contra la guerrilla. Entonces, todos los grupos paramilitares que no se desmovilizaron o los combatientes de estos grupos que fueron reincidentes se unieron en bandas criminales seccionadas y se crearon, y estos pues fueron denominados como BACRIM, que es como un diminutivo de bandas criminales, por eso es el BACRIM. Y estos mismos, pues históricamente empezaron a ocupar todo los negocios,
los territorios que estaban perteneciendo ya a las autodefensas y al momento pues en que salía la guerrilla de un territorio, pues entraba la Bacrina a ocuparlo. Entonces, unos datos bastante terribles son que por lo menos según, esos son datos del 2016, entonces hay que estimar que en ese momento son mayores, pero que para el 2016 habían 322.504 personas que habían sufrido desplazamiento forzado, 42.784 personas habían recibido amenazas de muerte, se habían cometido 8.194 asesinatos con violencia y se habla de que al menos 560 personas habían sido desaparecidas forzosamente por estos grupos al margen. Pues son cifras supremamente terribles que impactan. ¿Y qué pasa? Se estima que alrededor del 75% del territorio abandonado por los paramilitares lo ocupa actualmente los grupos delincuenciales. Y estos grupos delincuenciales ocupan principalmente en territorios de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó, que pues paradójicamente son los territorios de mayoría tradicional violenta, o sea, donde siempre han existido conflictos entre la guerrilla y los paramilitares y que pues sabemos que el proceso de paz con las FARC hizo que estas en su gran mayoría abandonaran esos territorios y le dio pie a que estos grupos al margen de la ley pues ocuparan esos territorios, ocuparan esos cultivos ilícitos, el tema de orden social, porque sabemos que en muchas partes del país sencillamente no hay presencia del Estado. Entonces, eh, como decía el video, estos grupos son los que controlan todo, controlan quién entra, quién sale, cómo se opina, son capaces de generar matanzas en iglesias. Entonces, pues son estos grupos los que ocupan actualmente este territorio, 75% es gigantesco. eh, Son un montón de hectáreas de tierra, son pueblos enteros, un montón de personas que están en este momento a merced de estos grupos y que sin presencia del Estado, pues firme, simplemente no se puede hacer nada. Entonces, eso representa un panorama terrible. También se muestran cifras un poquito, pues estas son cifras adicionales. Hasta el 2016 se registraron 559 denuncias sobre violencia sexual. El 92% de estas denuncias son de mujeres, el otro 8% son de hombres y la mayoría de estos hombres son representados por la comunidad LGBTI. Pero ojo, estas son solo las denuncias, no son casos o sea, no es la totalidad de los casos, solo son las personas que se atrevieron a denunciar. Entonces no sabemos con certeza cuántas personas en realidad han sufrido todo el tema de violencia sexual. Se han cometido 305 secuestros, más que todos los secuestros han sido con fines extorsivos, en donde simplemente pues se secuestran a las personas para pedirles un rescate. Se han generado 147 casos de tortura, principalmente torturas con fines también extorsivos, en donde, regáleme un segundito, en donde estas 147 torturas son con fines extorsivos y también donde secuestran grupos que, digamos, son conflictivos entre los mismos grupos, entonces secuestran a estas personas, las torturan y las desaparecen. Se han registrado 82 casos de reclutamiento forzado de menores y aparte se han registrado 49 despojos de tierras. En este momento, pues, también estas cifras se suman al desplazamiento forzado y aparte, pues, es un tema de restitución de tierras que es muy importante mencionar. Bueno, otro caso adicional es que en este momento se encuentran muchos grupos de Bacrim, pero estos son como los más representativos. Está el grupo pacifista, que es una conformación como de 8 bandas delincuenciales que generan pues una amenaza. Entonces están los Rastrojos, fundada por alias Jabón Diego Rastrojo y los hermanos Combo a principios de los 2000. Esto es incluso antes del proceso de paz, del proceso de desmovilización de los paramilitares y principalmente están integrados en Puerto Santander, Norte de Santander y en la frontera con Venezuela. Y allí se encuentran replegados más o menos desde el año 2013. También está el grupo La Cordillera, nació en los 90 como un grupo para controlar el microtráfico en Pereira, como un grupo, como había mencionado mis compañeros, de, de organizaciones sociales de la comunidad que se armaron para combatir pues como a la guerrilla y al final resultaron siendo peor que ellos mismos.
Estos hacen diferentes formas de violencia como desplazamiento interurbano, reclutamiento de menores, imposición de normas y conductas y la compra de policías y miembros de la fuerza. ¿Qué pasa? Este grupo de la cordillera controla varios pueblos y municipios pequeños de Colombia en donde no hay presencia del Estado, entonces ellos son los mismos que generan las reglas, las leyes, castigan y benefician pues a las personas que ellos quieren. Está también los buitragueños, son como la línea sucesora de los herederos de las autodefensas campesinas del Casanare, principalmente pues de la Sauce y del Martín Llanos. Eh, Estos tienen una red de narcotráfico muy grande, trafican cocaína desde Bolivia, Brasil, África, para finalmente pues llegar a Europa y eso pues le está dando un beneficio económico gigantesco. Están también los botalones. Estos se crearon después del proceso de paz de los paramilitares. eh, y lo creó un paramilitar muy conocido llamado Arnubio Triana Macheca, conocido como Arias el Botalón, y por eso es que es el nombre de los botalones. Estos están pertenecientes en Cimitarra, Puerto Araujo, Puerto Berrí y Puerto Boyacá. Y su actividad ilícita principal es más que todo la minería ilegal, el contrabando de armas y el sicariato. También están los caqueteños, una banda criminal creada eh, principalmente al acopio de drogas. En ese momento están ubicados en Leticia, en el Amazonas, Caballo Cocha, Uchillo Cocha y Santa Rosa. Eh, y tienen una red como de, pues están unidos con algunos grupos al margen de la ley del Perú. Entonces, son también internacionales, delinquen tanto en Colombia, en Perú y principalmente en Brasil con pues, tráficos de drogas. Están los costeños, están ubicados en Barranquilla y municipios pues como Soledad, Puerto Colombia y Malambo en Atlántico y se dedican principalmente al tráfico de drogas, armas de fuego en la zona costera que une a Barranquilla con Cartagena. También están los Pachenca. Estos operan en varios grupos de la costa caribe colombiana y cuentan con más o menos una serie de cabecillas no tan grandes, pero que definen como el tema del sicariato, el microtráfico y la distribución de droga a los expendios o las plazas pues, de barrio. Y el último clan, el último como grupo más representativo es el clan Isaza, que este nació desde los años 70, o sea, este es un grupo muy viejo, pero que se ha mantenido hasta este momento. Pasó por el paramilitar Ramón Isaza, luego se unió a las autodefensas campesinas del Magdalena, y pues en este momento se encuentran en Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Luis, en Antioquia, y sus actividades son las mismas que los anteriores. Es narcotráfico, brindan servicios de seguridad para comerciantes, pero en realidad son fines extorsivos. Arriendan y custodian fincas, pero en realidad estas fincas son procesos, laboratorios donde se procesa pues cocaína y pasta de coca. Esta es toda la bibliografía utilizada. Utilizamos más que todo el Centro Nacional de la Memoria, del video perteneciente y el Ministerio de Justicia. Y eso sería todo. Muchas gracias.